Buenas noches, tutora, compañeros. Respecto a la fase 4 de caracterización del curso de Derecho Constitucional General, vamos a hablar de unos puntos muy importantes que vimos a través de todo el semestre y que nos sirvieron para desarrollar mejor nuestras tareas y concentrarnos en lo que es el derecho constitucional. Entonces vamos a hablar del poder constituyente, que es una fuerza originaria, suprema y autónoma, que tiene un pueblo para darse una organización política y jurídica fundamental. Las características de este poder constituyente se puede decir que son tres. Una, que es originario, es decir que este poder no deriva de ninguna otra autoridad y es el punto de partida del orden jurídico. Otra, que es suprema, es decir que está por encima de cualquier otro poder estatal, como el legislativo, el ejecutivo o el judicial. Y que es autónomo, no está sujeto a ningún control externo, es la expresión libre y soberana de la voluntad popular. Entonces hay unos tipos de poder constituyente también, que se puede decir que es el originario, que es aquel que crea una constitución nueva, por ejemplo el fundar un estado tras una revolución, o derivado o constituido, que es el que se encarga de reformar una constitución ya existente, siempre esto dentro de los límites por la misma norma. La importancia del poder constituyente es que es legítimo, confiere legitimidad al Estado y a sus instituciones. Puede generar también un cambio social, permite adaptar ese orden jurídico a las nuevas realidades y a las demandas de la sociedad. También garantiza los derechos, establece derechos y garantiza estos para que las personas puedan optar y defender sus derechos. En resumen, el poder constituyente es el fundamento de todo orden jurídico democrático. Es la expresión de la soberanía popular y la herramienta que permite a los ciudadanos construir un Estado a su medida. Ahora vamos a hablar del poder constituido. Si pensamos que el poder constituyente es como un escultor que crea una obra de arte, es decir, la Constitución, el poder constituido será el guardián de esa obra de arte. Es decir, que el poder constituido son todos aquellos órganos del Estado que se establecen y organizan a través de la Constitución. Es decir, son los poderes que nacen de la Constitución y que tienen la función de hacerla cumplir. Estos también tienen unas características. Derivado, a diferencia del constituyente, que es originario, el poder constituido surge de la Constitución. Este poder es limitado, sus funciones y atribuciones están claramente definidas y limitadas por la Constitución. Además, también es subordinado, está sujeto a la Constitución, es decir, todo lo que hacen los órganos constituidos debe estar de acuerdo con la Constitución y no deben ir en contra de ella. Los ejemplos de poderes constituidos es el legislativo, que es el encargado de crear las leyes, el ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes y administra el Estado, y el poder judicial, que es el que interpreta las leyes y resuelve los conflictos. ¿Por qué es importante distinguir entre el poder constituyente y el poder constitutivo? Es fundamental para la estabilidad y el funcionamiento del Estado. Al separar claramente el poder, se crea una constitución y se evita que un órgano tenga más poder que otro. Y esto, pues, se puede prevenir los abusos y poder excesivo. Entonces, podemos decir que el poder constituido es la manifestación de la Constitución. Son órganos del Estado que están dentro de los límites establecidos por la norma suprema. Se encargan de gobernar y administrar la sociedad. Vamos a ver entonces ahora cuál es la parte dogmática de la Constitución. Entonces, la parte dogmática es la sección de la Constitución que se dedica a establecer los principios fundamentales, los derechos y las garantías de los ciudadanos.
Estos son los valores y normas que rigen la vida en sociedad y que sirven como base para todo ordenamiento jurídico. Entonces, ¿dónde están contenidos? Entonces, están contenidos en la Declaración de Derechos, es decir, en esta parte se enumeran los derechos fundamentales de la persona, como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Las garantías también están en esta parte de la Constitución. Entonces, las garantías son los mecanismos que aseguran el ejercicio efectivo de los derechos, por ejemplo, el debido proceso y el amparo. Y también en esta parte están los principios fundamentales, que son los valores que inspiran la Constitución, como la democracia, la justicia y la igualdad. Es importante esta parte dogmática porque prácticamente es la columna vertebral de la Constitución, ya que establece los límites del poder estatal y garantiza la protección de los derechos individuales. Entonces, ahora la parte orgánica de la Constitución es la que se encarga de establecer la estructura del Estado y la organización de los poderes públicos. Es decir, la que divide el poder político, se podría decir. ¿Cuáles son los órganos del Estado y cuáles son las funciones de cada uno de estos órganos? Entonces, en esta parte se encuentran las formas de gobierno, la división de poderes, la organización territorial, el procedimiento de reforma de constitución, es decir, cómo se puede modificar la Constitución. Es importante esta parte orgánica porque garantiza la separación de poderes y evita la concentración del poder en una sola persona o institución, y establece los mecanismos para la toma de decisiones políticas. Entonces podemos decir que la parte dogmática se enfoca en los derechos y principios fundamentales, y la parte orgánica se enfoca en la estructura del Estado y la organización de los poderes. Ahora, los derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia de 1991 a la luz de un nuevo constitucionalismo. Entonces, podemos decir que la Constitución Política de Colombia representa algo histórico en nuestro país, pues marcó un antes y un después en la concepción de los derechos y la protección de los derechos humanos. Es un nuevo ordenamiento jurídico producto de un proceso que se realizó con varias personas, con varios entes del Estado, se convocaron muchas personas para lograr la creación de esta nueva Constitución. Esto tuvo un impacto en Colombia, ya que ese nuevo constitucionalismo es una corriente que nació en el siglo XX e influyó de manera significativa en la redacción de numerosas constituciones. Entonces, las principales características son el centramiento de los derechos fundamentales, es decir, que los derechos humanos se conviertan en el eje central del ordenamiento jurídico con mayor protección y efectividad. La judicialización de la política, es decir, que los tribunales adquieren un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos a través de mecanismos como el control de constitucionalidad. Y además también garantiza la participación ciudadana, es decir, promoviendo una mayor participación de los ciudadanos para la toma de decisiones políticas. Entonces, los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 pueden clasificarse en derechos civiles y políticos, es decir, derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la expresión. Derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a una vivienda digna. Derechos a las comunidades, es decir, derecho y protección a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, la comunidad LGTBI, etc. Y derecho a un ambiente sano también. Entonces, la importancia del derecho constitucional en la protección de los derechos humanos. Esta desempeña un papel crucial porque también se puede interpretar y aplicar, es decir, los jueces constitucionales son los encargados de interpretar la Constitución y garantizar que las leyes y las actuaciones de los poderes públicos se ajusten a ella. Controla la constitucionalidad y las leyes, es decir, a través del control de constitucionalidad los tribunales pueden declarar leyes inconstitucionales que vayan en contravía de
de esta misma. Por intermedio de esta también se protege a los ciudadanos y promueve la justicia social. En conclusión, la Constitución Política del 91 fue inspirada por el nuevo constitucionalismo y representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, aún persisten pues desafíos, ¿no? Porque pues hay que implementar efectivamente estos derechos como la desigualdad social, la violencia y la discriminación. Claro que esta constitución ha sido una herramienta fundamental para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y para construir una sociedad más justa y democrática. Muchas gracias. Que pasen buenas noches.